Les decía que estamos en la defensa pública de Donovan Vargas Sandí y Ivania Cristina Baltodano Paniagua para optar al grado de licenciatura en orientación. Ellos nos van a presentar su trabajo final de graduación titulado La cultura institucional y las competencias genéricas interpersonales en el colectivo docente del Colegio Técnico Profesional de Quepos, Punta Arenas en el 2020. Al ser hoy 11 de julio a las 5 de la tarde mediante la plataforma Zoom. A las personas que hoy nos acompañan les damos la bienvenida también. Voy a dar algunas indicaciones con respecto a la dinámica de esta actividad académica. El tribunal evaluador son las personas que van a mantener su cámara encendida y, por supuesto, su audio en el momento en que les corresponda participar. A las personas que nos acompañan como invitados, agradecemos su presencia y también el que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados para no ocasionar alguna interrupción. Los estudiantes Ivania y Donovan tendrán 40 minutos para su exposición. Y una vez finalizado este tiempo, el tribunal evaluador, que está compuesto por la máster Cindy Artavia como tutora, el licenciado Isaac Jiménez como lector, creo que se nos fue Kaylin, ¿verdad? Pero Kaylin es lectora también, y la doctora Virginia Cerdas en representación de la unidad académica. Ellos pues van a ser hoy el tribunal que les acompaña y esta servidora en representación del decanato. Vamos a mantener nuestras cámaras encendidas y pues encenderemos los micrófonos una vez que tengamos alguna intervención. Bueno, creo que es un momento muy emotivo. Siempre estas actividades académicas son muy valiosas porque es un espacio de aprendizaje. También aprendemos muchísimo de estos procesos de investigación. Desde la unidad académica y la Universidad Nacional nos sentimos muy complacidos de que los estudiantes culminen su plan de estudios, ¿verdad? Y que, por supuesto, además tengan la oportunidad de ser profesionales con sello UNA, que dejen huella donde quiera que hagan su trabajo. Entonces, desearles éxitos en esta presentación, Donovan e Ivania. A partir de este momento, el tiempo es de ustedes y pues les escuchamos. Bueno, buenas tardes, representantes de la División de Educación para el Trabajo, representante del decanato, profesora, tutora, personas lectoras y público en general. El día de hoy, mi compañero Donovan Alberto Vargas Sandí, mi persona, Ivania Cristina Baltodano Paniagua, les expondremos nuestro trabajo de investigación que lleva como nombre La cultura institucional y las competencias genéricas interpersonales en el colectivo docente del Colegio Técnico Profesional de Quepos en Punta Arenas en el año 2020. La cultura institucional es la plataforma del desenvolvimiento social. Su identidad es conformada desde su colectivo humano, siendo las competencias genéricas interpersonales el medio para sobreponerse a la diversidad institucional y sus demandas. Iniciaremos con la introducción. Y parte de su justificación es la siguiente: brindar un mayor bagaje teórico a la disciplina de orientación en apoyo integral a las exigencias sociolaborales de instituciones públicas y privadas. También visibilizar las competencias genéricas interpersonales como una técnica de gestión institucional y de la misma forma lograr una identificación de las necesidades desde la orientación laboral para así dar un mayor abordaje sociocultural a una institución educativa. Como parte de los antecedentes, los mostramos de forma nacionales e internacionales. Dentro de los nacionales encontramos las siguientes cualidades. Existe una necesidad de investigar y de darle importancia a las culturas institucionales, también una necesidad de encontrar competencias genéricas interpersonales en las personas empleadas. Y dentro de los antecedentes internacionales encontramos una carencia de las culturas
institucionales y de la misma forma logramos entrever que no existe una relación hasta el momento de cultura institucional y las competencias genéricas como tal. Dentro del planteamiento del problema, nos surge los alcances de la disciplina de orientación ante escenarios laborales. Logramos reconocer la cultura institucional y las competencias genéricas interpersonales, lo que nos permite tener una oportunidad de mejora en la investigación y nos planteamos como pregunta de investigación cómo la cultura institucional del Colegio Técnico Profesional de Quepos influye en las competencias genéricas interpersonales de su colectivo docente en el año 2020. Como propósitos, en propósito general, tenemos comprender la influencia de la cultura institucional en las competencias genéricas interpersonales del colectivo del personal docente en el Colegio Técnico Profesional de Quepos en el año 2020. Como objetivo específico, el primer objetivo es conocer la cultura institucional. El segundo es identificar las competencias genéricas interpersonales. Y el tercero es relacionar esa cultura institucional existente y las competencias genéricas interpersonales del colectivo docente. A continuación, mi compañero Donovan les expondrá acerca del referente conceptual utilizado para esta investigación. Gracias a mi compañera Ivania y les doy también un saludo a las personas representantes de la Universidad Nacional, a la lectora, al lector y a las personas que hoy nos acompañan. Como ya bien escucharon, Ivania nos habló básicamente sobre la introducción y hemos escuchado dos conceptos claves y son la cultura institucional y las competencias genéricas interpersonales. Entonces ahora lo que procede es, les voy a compartir una serie de conceptos para tener mayor entendimiento de nuestra investigación. Cabe mencionar que para nosotros avanzar antes, tenemos que ver una serie de conceptos y los que les acabo de mencionar, que son fundamentales, van a estar marcados en rojo. Ahora bien, debemos recordarles que la disciplina de orientación promueve un mejoramiento de la calidad de vida mediante procesos de ayuda y favorece el desarrollo de las personas, no solo en un área ni en dos, sino a nivel personal, social, educativo, laboral, vocacional e incluso entre otros, con el fin de que las personas pues tomen decisiones y generen una conciencia de sí y de lo que les rodea. Además, dentro de la orientación existe la rama de orientación laboral, que es todo lo que ya les mencioné, pero en este caso específicamente son procesos continuos e intencionales, ¿verdad? Denotamos una finalidad, desde programas estructurados que facilitan la búsqueda o mantenimiento de empleo. Es una intervención sociolaboral, ya que se apoya a las personas para que tengan habilidades en su búsqueda o mantenimiento de su trabajo. Además, la investigación se da en un marco de educación costarricense, lo que en nuestro país entendemos como el derecho humano fundamental, que además promueve el desarrollo, prepara a las personas para participar activa e efectivamente en la vida social, política y económica. No solo aprendemos, sino que aportamos a la sociedad. Ahora bien, tenemos que hablar de cultura institucional. ¿Por qué se habla de educación? Porque elegimos un centro educativo. Entonces, ¿qué es una cultura institucional? Este es un sistema de significados que se comparte por todos los miembros de una organización. Estamos hablando de costumbres, percepciones, expresiones o acciones que tengan en común. A nivel cultural, sabemos que en Costa Rica hay muchas características que nos diferencian de otros países. Entonces, esto es a nivel micro. Son esas características y esos aspectos únicos bajo una misma institución que define a la población que ahí está. Y esta se compone de tres aspectos que también vamos a detallar, que son valores, normas y comportamiento humano. El primer concepto son los valores, que como sabemos esto es una elección personal que se basa en convicciones, opiniones, prejuicios y estándares que guían el actuar de las personas. Son decisiones que yo tomo en base a mi comportamiento, como existen varios tipos que son vitales, hedónicos, económicos, sociales, morales, profesionales, cívicos, religiosos, jurídicos,
entre otros que nos van a ayudar a vivir y de esa manera pues tomar decisiones también. El segundo componente de la cultura institucional se refiere a las normas. Estos son pautas de protocolo, respeto y organización personal. De una forma muy simple se entienden como las reglas. Se rigen bajo un espacio y tiempo, o sea, este colegio tiene reglas, tiene normas y toda norma posee una consecuencia. De ahí emana, si no la cumplimos, algo sucede. También tiene tipos a nivel moral, social, religiosa y jurídica. Y tal vez pensamos, ¿cómo es una consecuencia a nivel moral? Pues es el mal de conciencia, es el remordimiento de conciencia, por ejemplo. Y si es jurídica, es cuando ya la ley nos alcanza y una consecuencia podría ser una pena de cárcel, por ejemplo. Y el tercer punto, que es fundamental, se refiere al comportamiento humano, que estos son los actos exhibidos por el ser humano y se determina por la cultura, actitudes, emociones y experiencias previas. Esto básicamente es nuestra expresión, el vivir, el afrontar la vida diariamente y las acciones que nosotros desarrollamos. Esto enfocado a la cultura institucional. Ahora bien, estos dos conceptos nos llevan al segundo que es fundamental, y es que las competencias laborales son nuevas capacidades o habilidades que son transferibles, que yo puedo aprender, por ejemplo, y que su adquisición sea mediante enseñanza y aprendizaje. Son medibles porque pueden ser evaluadas. Entonces, estas van a ser habilidades que me pueden enseñar o que yo puedo decidir asumir para utilizarlas de forma práctica en mi vida. ¿Y por qué pueden ser evaluadas? Porque podemos ver un antes y un después si las utilizamos. Estas competencias laborales se dividen en tres tipos: las básicas, las específicas y las genéricas. Ahora bien, las genéricas son las que nos interesan en la línea de investigación. Entonces, específicamente de este tipo van a ser conductas que colaboran a desempeñarnos efectivamente en un puesto, a desarrollarnos adecuadamente en mis funciones y permite progresar en los distintos trabajos eficazmente. Y esta última palabra es fundamental porque yo me puedo desenvolver, pero hacerlo de forma eficaz y congruente y motivado es diferente. Esta tiene tres tipos: instrumentales, sistémicas e interpersonales, que son las que nos interesan. Ahora bien, las competencias genéricas interpersonales ya entendemos que son habilidades. Estas específicamente son capacidades que van a generar que las personas empleadas tengan buena interacción con los demás. Esto va a facilitar el cumplimiento de objetivos. Entonces, no solamente es desenvolvernos a nivel individual, sino también está a nivel social, y esto nos va a ayudar a alcanzar metas de forma conjunta propiamente en nuestro trabajo. ¿Cuáles son los tipos que existen de este tipo específico de competencias? Son a nivel individual y social. Cada tipo tiene competencias específicas y ya las vamos a ver. Las individuales se refieren a esas habilidades que el ser humano tiene y denotan una reflexión crítica. Esto significa, yo analizo lo que necesito, tomo lo que me están recomendando y lo utilizo como herramienta de trabajo. Sin esa interacción con los demás, sino a nivel individual. Específicamente son automotivación, diversidad e interculturalidad, adaptación al entorno y el sentido ético. El otro tipo son sociales, que estas igual son habilidades propias del ser humano, pero que utilizamos para socializar, para relacionarnos con las demás personas. Y en este caso son las tres específicas: comunicación interpersonal, trabajo en equipo y tratamiento de conflictos y negociación. Cabe mencionar que estas competencias tienen indicadores que vienen a ser habilidades que las personas tienen para yo poder decir que sí tienen automotivación. No todas van a estar siempre presentes. Puede ser que en automotivación solo exista un indicador, pero sí va a existir la automotivación, aunque esos indicadores no estén completos. Ahora bien, esos fueron los conceptos para tener mayor entendimiento de la investigación, y ahora mi compañera Ivania les va a comentar sobre el referente metodológico para entender cómo se utilizó todo lo que ya les hemos conversado. Gracias, Donovan.
Como bien explicaba Donovan, en esta línea vamos a explicar cuál fue ese proceso metodológico que nosotros utilizamos a lo largo de nuestra investigación. Como paradigma, elegimos el paradigma naturalista, ya que nos muestra una construcción intersubjetiva de todas las situaciones presentadas. Como enfoque, utilizamos el enfoque cualitativo, ya que nos permite y está acompañado de valores y percepciones y muestra una realidad propia de las personas participantes, a lo que atribuye un gran bagaje a la investigación. El diseño a utilizar fue el diseño etnográfico, ya que nos permite entender cogniciones y percepciones de las personas. Las personas participantes fueron 7 personas en total, 4 de ellas fueron mujeres y 3 de ellos fueron hombres. Estas personas compartían 3 características específicas, las cuales eran, tenían como grado mínimo un bachillerato universitario, trabajan tiempo completo en la institución y como tercera característica, vivían dentro del rango, dentro de la comunidad como tal, en este caso en Quepos. El ingreso al campo se da en el 2018, cuando las personas investigadoras fueron nombradas por el Ministerio de Educación Pública a realizar labores como orientadores. Desde ahí nace un interés por esta cultura y por este contexto específico. A raíz de ahí se da el ingreso al campo. A continuación, les vamos a mostrar nuestras categorías de análisis de la investigación. Como primer categoría tenemos la cultura institucional, las cuales lleva como subcategoría de análisis los valores, las normas y el comportamiento humano. La segunda categoría son las competencias genéricas interpersonales, que lleva como subcategoría las competencias genéricas interpersonales de tipo individual y de tipo social. Los instrumentos diagnósticos que utilizamos fueron 3. El primero fue una revisión documental. Esa revisión documental se realiza para conocer las normas, los valores y ese comportamiento humano específico. La revisión de los valores se realiza en la página web del colegio, de las normas, específicamente de la normativa interna de la institución, y el comportamiento humano en un campo de evidencia de las personas orientadoras de ese momento. El formulario digital se realiza de forma digital, ya que nosotros tuvimos que realizar un cambio de modalidad a la hora de realizar los instrumentos, porque se acerca la pandemia y bueno, específicamente eso nos obligó a emigrar a esta modalidad. Se realiza un formulario para conocer cuáles eran esas competencias que las personas docentes ponían en práctica. Y luego el grupo focal también de forma virtual nos permite conocer cuál es la relación existente entre la cultura institucional y las competencias genéricas interpersonales. Este grupo focal se realiza con las personas docentes también. El tratamiento de la información básicamente se basa en 3 fases específicas. La primera fase de exploración nos permite conocer cuáles son esos valores, cuál es ese comportamiento, cuáles son esas competencias que se ponen en práctica, cuáles son esas normas específicas. Una vez que se conoce, se lleva a la fase de descripción. En esa fase de descripción propiamente nos permite realizar una clasificación y tipología entre lo anterior mencionado para llevarlo a una fase de entendimiento. Esa fase de entendimiento nos permite realizar un análisis minucioso de la información mediante una triangulación de datos. Las consideraciones éticas que se utilizaron en esta investigación específica se basan en el Código de Ética estipulado por el Colegio de Profesionales de Orientación. Nos vamos específicamente al capítulo número 2, en el artículo 4, donde señala los siguientes principios de confidencialidad, compromiso y responsabilidad. Y a continuación les mostramos los análisis de resultados de nuestra investigación. Como primer análisis de resultado mostramos, conociendo la cultura institucional, que se muestran los valores con los que cuenta el Colegio Técnico Profesional de Quepos. Como mencioné anteriormente, el equipo de investigación lo saca a partir de la página web del Colegio Técnico Profesional de Quepos y podemos identificar en la siguiente tabla que el valor identificado son el respeto, solidaridad, responsabilidad, perseverancia e integridad.
y que esos valores en su mayoría pertenecen a valores de tipo moral y simplemente solo uno de tipo social. Dentro de las normas, en la normativa interna del Colegio Técnico Profesional de Quepos, encontramos que 15 artículos pertenecen a una normativa jurídica, 5 de ellos de trato social, 3 de ellos pertenecen a las normas morales. Esto se encuentra a partir de revisar la bibliografía de la normativa interna de la institución. El comportamiento humano son aquellas situaciones atendidas en el Departamento de Orientación durante un periodo de julio del 2018 a enero del 2020. Dentro de esas situaciones que podemos encontrar son la violencia y el acoso escolar, las discrepancias entre estudiantes, docentes y el ausentismo, el aparente consumo de sustancias psicoactivas y hurtos, situaciones en el hogar y situaciones académicas y un tema de convivencias cívicas. Ok, estas 3 aspectos o subcategorías nos llevan a la siguiente análisis, que la cultura institucional responde a situaciones de índole violentas entre estudiantes y esa subjetividad es utilizada para resolver los emergentes que aparecen. Y el interaprendizaje conlleva una expresión de creencias, patrones de crianza, posturas de pensamiento. Y también la desigualdad socioeconómica vulnerabiliza e influye en el comportamiento humano y ello promueve la resiliencia en las personas, en este caso en los estudiantes. La comunidad y el núcleo familiar moldean el comportamiento individual en la institución y en su mayoría son normas jurídicas. A continuación, les mostramos el acercamiento integral que obtuvimos a las competencias genéricas interpersonales. En la tabla que se presenta, mostramos las competencias de tipo individual. Estas son competencias que el personal docente de CTP de Quepos dice poner en práctica. Entonces, dentro de las competencias encontramos la automotivación, que tiene como indicadores el autoanálisis, la objetividad, la constancia, la perseverancia y la celebración de logros. La diversidad e interculturalidad, que presenta el indicador de indiscriminación, enriquecimiento cultural. La adaptación al entorno solo presenta la autogestión como indicador, el sentido ético, la reflexibilidad, la deliberación, el comportamiento virtuoso y la asunción normativa. Es importante mencionar que para que una competencia fuera puesta en práctica tenía que haber sido seleccionada por más de 5 indicadores o personas participantes. En relación a las competencias genéricas de tipo social, el personal docente del CTP de Quepos dice poner en práctica siempre las siguientes: comunicación interpersonal, que cuenta con indicador la asertividad, el feedback y el clima. El trabajo en equipo muestra el trabajo, la participación y la organización. El tratamiento de conflictos y la negociación presenta como indicador solamente la capacidad de escucha. Las competencias genéricas e interpersonales de tipo individual y social nos presenta que el personal docente las utiliza como una herramienta para velar por el bienestar de la comunidad educativa. También que repercute en el proceso de sentir, pensar y actuar de las personas y siempre están presentes, como les mencionaba anteriormente, pese a tener carencia de indicadores. Enriquece el clima de trabajo y permite alcanzar colaborativamente objetivos complejos de una forma competente, como lo mencionaba Donovan anteriormente. A continuación, mi compañero Donovan les va a mencionar acerca de la relación de la cultura institucional y las competencias genéricas interpersonales. Gracias. Aquí en este momento es fundamental hacer una pausa porque ya aquí entramos al tercer propósito que se refiere a la relación de estos dos conceptos. Si nos damos cuenta, ya perfilamos una cultura institucional específicamente del Colegio Técnico Profesional de Quepos y también nos dimos cuenta cuáles son las competencias genéricas interpersonales que poseen y por tanto qué indicadores tienen. En este punto vamos a hacer una relación. Si podemos observar en pantalla, como lo es la primera imagen, tenemos dos iniciales, CGI,
que significa competencias genéricas interpersonales, y CI, que hace referencia a cultura institucional. Vamos a ver estas abreviaciones un poco más adelante, nuevamente, y la finalidad es que no suene repetitivo estas palabras que pueden llegar a ser un poco largas. Entonces, entendamos estas dos siglas referentes a estos dos conceptos. Ahora bien, como parte de las relaciones entre estos dos conceptos y específicamente en esta institución, nos damos cuenta que efectivamente los docentes potencian sus competencias, específicamente de este tipo, gracias a la cultura institucional. Ya sabemos las situaciones y el comportamiento humano que hay. Entonces, esto permite que los docentes fortalezcan estas competencias. Además, las situaciones emergentes demandan la capacidad de adaptación al entorno para una permanencia laboral, lo que es fundamental, ya que si no nos adaptamos a nuestro trabajo, se nos va a hacer difícil nuestras funciones. Además, el trabajo en equipo asegura una respuesta eficaz ante la cultura institucional del CTPQ. Aquí es fundamental recordar que todo esto emana de un grupo focal donde se realizaron preguntas intencionadas y ellos hacían énfasis en el trabajo colaborativo, tanto docentes, administración y el departamento de orientación para afrontar esas situaciones que se dan. Además, la intervención docente es realizada desde propios sentimientos, pensamientos y comportamientos, o sea, una percepción personal, lo que esto puede llegar a ser poco neutral ante situaciones críticas donde no podemos asumir una inequidad ante la resolución de un problema. Específicamente podemos pensarlo entre un conflicto entre dos estudiantes, por ejemplo. Además, se da una comunicación evitativa ante los emergentes. Decidimos a veces evadir la responsabilidad y esto se puede relacionar con la carencia de algunos componentes, con la carencia de algunos indicadores específicos de la competencia de tratamiento de conflictos. Estos son los que no se presentaron, que es la comprensión, la asertividad, la búsqueda de alternativas y la tolerancia a la frustración. Aspectos que si pensamos se fortalecen, habría una mejor intervención en el trato de las situaciones dadas. Además, la reflexión crítica fomenta mejoras institucionales y diagnostica necesidades en pro de la cultura institucional y la CGI. Esto significa que es fundamental un proceso de reflexión donde yo decida o escuche de forma efectiva lo que tengo que hacer mejor, mis fortalezas y los aspectos que puedo mejorar, y de esta manera identificar las necesidades para mejorarlas en un bien común o en pro de la comunidad educativa. Los componentes de la CI no aseguran que cambie la conducta humana. Esto significa que aunque tengamos valores y normas, esto no va a asegurar que el comportamiento humano sea de una forma específica o que efectivamente el valor de la solidaridad se cumpla. Además, las demandas de la CI se relacionan con el crecimiento profesional competente, siendo entonces nuestros trabajos y las experiencias que vivimos en él la oportunidad de crecimiento profesional y lo que nos da experiencia. La comunicación interpersonal permite la expresión de emociones, sentimientos generados por la realidad de la cultura institucional en el personal docente. Entonces, es la comunicación interpersonal, esa habilidad de poder relacionarnos, una oportunidad para también sacar emociones y sentimientos, porque no solamente vamos a nuestros trabajos a cumplir, también somos seres humanos que nos relacionamos. Además, asignar una responsabilidad al sistema educativo sobre la cultura institucional es justo. Esto porque algunos docentes asignan la responsabilidad a que es, perdón la expresión, culpa del Ministerio de Educación que esas situaciones críticas se den. Pero esto también no solamente señalar al Ministerio de Educación, sino esto es una oportunidad que denota accionar personalmente desde las competencias genéricas interpersonales. Esto significa tomar recursos individuales para ser yo quien afronte esa situación. Ahora bien, corresponde mencionarles conclusiones o ideas o hallazgos puntuales que logramos reconocer, y estos se brindan por propósito. Entonces, como parte del propósito general, nos damos cuenta que las competencias genéricas interpersonales sí posibilitan acciones dentro de la cultura institucional. Esto para el alcance de un desarrollo sociolaboral. Son un vehículo para desarrollarnos adecuadamente en nuestro trabajo. Además, las CGI otorgan capacidad técnica y ética
al personal docente para afrontar las demandas de la CEI. No solamente es afrontar la situación, sino es tener los conocimientos para eso y la ética y el respeto para cumplir mis funciones. Como parte del propósito 1, que hace referencia a conocer la cultura institucional, nos damos cuenta que el Colegio Técnico Profesional de Quepos inculca solamente un valor social y en su mayoría son valores morales. Esto refleja una subjetividad en el comportamiento humano. En la normativa interna predominan las normas jurídicas y esto entonces nos dice que hay un fundamento en el castigo y sanción de acciones que se consideran injustas. Y es fundamental aquí entender que muchas personas no apoyan el que el castigo sea un medio para cambiar el comportamiento, pero en este colegio se practica. Ante el comportamiento humano del CTPQ que ya conocemos, se entiende que los valores y las normas emanan de la política educativa impuesta por el MEP. ¿Qué significa esto? Que los valores y normas no los crearon de la noche a la mañana, sino que es el mismo Ministerio de Educación Pública quienes los brindan. El propósito 2, que nos ayuda a entender cuáles competencias cuentan los profesores, nos damos cuenta que este personal cuenta con todas las competencias, tanto individuales y sociales. Y ya sabemos que no todos los indicadores pueden estar en algunas, pero sí las ponen en práctica diariamente. Además, las CGI son herramientas de gestión interna que enseñan habilidades, actitudes, talentos y destrezas para un desarrollo competente. Aquí hay dos conceptos fundamentales: gestión interna, que es organización, que es mejora constante al nivel de la institución propiamente, y un desarrollo competente. No solamente es desarrollarnos, sino es tener la habilidad y el aprendizaje necesario para poder cumplir con lo que yo necesito. Además, son utilizados como herramienta a nivel laboral y personal. Como propósito 3, hablamos que la funcionalidad de la cultura institucional responde a la implementación de la CGI del colectivo docente. Un claro ejemplo es una cultura o un grupo de docentes que necesiten fortalecer la mayoría de habilidades, posiblemente se les va a estar dificultando sus funciones. Entonces, una institución definitivamente progresa si los docentes tienen adecuadas competencias genéricas interpersonales. Además, la CI y la CGI de forma conjunta generan sagacidad, inteligencia emocional y crecimiento profesional. Esos son conceptos que se agregan y que estas juntas, relacionándolas, nos dan a entender y nos explican que estos tres conceptos, como lo es la inteligencia emocional, crecimiento profesional y la sagacidad, van a estar presentes. Además, el desempeño laboral responde a la cultura institucional del CTPQ. ¿Eso qué significa? Que nos corresponde trabajar, nos corresponde responder a objetivos, a directrices que nos den, y esto va a estar influenciado por las situaciones que se dan en la cultura. Además, ambas categorías de análisis coexisten bajo un tiempo y un espacio determinado. Eso significa que estas categorías se dan en el Colegio Técnico Profesional de Quepos, dentro de una institución, con estudiantes, docentes y personal administrativo propiamente. Ellos son quienes crean esas ideas y aprendizajes que comparten. Ahora bien, de las conclusiones, tenemos que avanzar a las recomendaciones. Y estos son opiniones o recomendaciones que se dan a entes específicamente y también se van a mostrar por objetivos. A nivel de propósito general, al Ministerio de Educación Pública y al Departamento de Orientación Educativa y Vocacional, que es el Departamento de Orientación respectivo de este ministerio, aconsejamos brindar capacitación sobre desarrollo sociolaboral dirigida específicamente a profesionales en orientación. Esto porque puede ser una herramienta fundamental y competitiva. Además, respetuosamente a la Universidad Nacional y a la División de Educación para el Trabajo, recomendamos desde el plan de estudios de la carrera de orientación fomentar líneas investigativas en relación a la orientación laboral y para de esta manera aumentar el bagaje en esta rama. En propósito número 1, de igual forma al MEP, aconsejamos replantear su política educativa, una que contemple valores y normas acordes a la realidad que viven nuestros estudiantes y jóvenes hoy en día. Además, al Colegio Técnico Profesional de Quepos
se aconseja replantear objetivamente los valores que, recordemos, son en su mayoría subjetivos o morales, replantearlos en dirección a cuáles son los que inculcan a la comunidad educativa. Esto se puede desarrollar fácilmente en un consejo de docentes. Esto es una reunión de docentes donde llegan a acuerdos y si todo les parece, podrían cambiar los valores. Y al departamento de orientación de este colegio se aconseja fortalecer el trabajo interinstitucional. Hago referencia a otras instituciones fuera del MEP para abordar el comportamiento humano de la población estudiantil, que sabemos son situaciones generalmente de violencia o críticas. Como parte del propósito 2, al Colegio Técnico Profesional de Quepos y a su departamento de orientación, articular con entes externos e internos para brindar capacitación al personal docente en un consejo de profesores o en el marco de la Semana Nacional de Orientación donde se hacen actividades. Aprovechar, por ejemplo, al IAFA, al CICAP, que en algún momento en el trabajo escrito se mencionó que es una institución o un departamento de la Universidad de Costa Rica que se enfoca a velar por las competencias que los funcionarios públicos brindan. Entonces es aprovechar esas instituciones fuera del colegio que nos pueden ayudar. Además, al CTPQ y al Comité de la Calidad Educativa, que estos son los coordinadores de los departamentos de las materias en el colegio, hacer un uso del enfoque basado por competencias como estrategia para gestión interna. Existe algo que se llama un enfoque basado por competencias, que esto es que utilizan las competencias que les acabamos de explicar como base para desarrollar y desenvolverse adecuadamente y para alcanzar objetivos a nivel de la comunidad. Entonces, esto nos va a ayudar a gestionarnos internamente si asumiéramos este enfoque. Y para ir finalizando, como parte del propósito número 3, al MEP y al DOEP, que es su departamento de orientación, aconsejamos vincular a los departamentos de orientación de centros educativos públicos y privados. Esto para crear un módulo de intervención enfocado en el beneficio de las culturas, en las competencias genéricas interpersonales, ya que consideramos que es fundamental y es una herramienta crucial el poder hacer uso de estas competencias para desenvolvernos y que indirectamente o de forma directa van a beneficiar a la cultura del colegio y a la comunidad educativa. Y finalmente, al Colegio Técnico Profesional de Quepos y a su departamento de orientación, impulsar una cultura de paz. Estos son espacios donde la violencia no predomine, mediante el fortalecimiento de competencias y un proceso de planificación a cargo de profesionales en orientación y docentes, para fomentar el trabajo colaborativo y una planificación con acciones puntuales que venga a resolver las situaciones que se están dando a nivel cultural y que se pueden resolver desde este tipo de competencias. Ahora bien, agradecemos la atención, el tiempo también. De esta manera finalizamos con lo expuesto y damos paso a un espacio de preguntas donde tendremos el gusto de aclararles cualquier situación que deseen. De esta manera concluimos. Muchas gracias, Donovan y Vania, por su exposición clara, muy concreta además, ¿verdad? Vamos a iniciar el espacio de preguntas. Para ello vamos a darle el espacio inicialmente a las personas lectoras. Kaylin, por favor, inicia usted con este espacio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría tal vez que nos comenten un poquito más o que nos profundicen en el tema de la metodología, cómo fue ese proceso de la triangulación, porque al principio nos hablaban, ¿verdad? Que hubo 3 fases, la fase de exploración y ahorita no me acuerdo de los otros 2, pero nos mencionaban que en la tercera fase, ¿verdad? Estuvo el tema de la triangulación, entonces, ¿cómo fue ese proceso para triangular los datos de esta investigación? Claro que sí, un poco el tratamiento y la información, ¿verdad? Fue centrado en 3 fases específicas. En esta última fase nos profundizamos a realizar una triangulación. Esa triangulación se basa en el analizar los resultados obtenidos de cada uno de los instrumentos, por bien así decirlo, la teoría, ¿verdad? ¿Qué nos decía la teoría específicamente? Y ese criterio profesional que los investigadores tenían desde la posición de cada uno de los
criterios que se habían dado anteriormente, ¿verdad? Entonces, son 3 líneas de tratamiento, cómo se, por decirlo coloquialmente, cómo se trabaja esa información que se tiene para llevarla a un último punto de encuentro, que es específicamente esa triangulación, como lo mencioné anteriormente, basado en esas 3 cosas: resultados, criterio teórico y criterio profesional. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración y sería como la única pregunta que tengo. Gracias. Jóvenes, si dejan de compartir para vernos un poquito mejor. Gracias. Continuamos entonces en el espacio de preguntas y comentarios con Isaac, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para todos y para todas. Bueno, primero yo quiero felicitar al equipo de investigación, ¿verdad? Por llegar al punto de hoy. No es nada sencillo realizar, ¿verdad? Un proceso de investigación y culminar con su presentación. Y también por permitirme formar parte de este proceso. Bueno, yo como comentarios valiosos, creo que el aporte más bien que ustedes están haciendo el día de hoy a la disciplina, ¿verdad? Desde el aporte que pueda brindar, desde el elemento de la orientación laboral, perdón, me parece que es muy relevante porque posicionan al profesional de la orientación como un promotor de la calidad educativa, ¿verdad? Y también evidencian cómo la dinámica de una institución educativa puede influir ¿verdad? De forma directa en la satisfacción personal del cuerpo docente, ¿verdad? Como ustedes decían, no es solamente llegar y cumplir, ¿verdad? Existe para llegar al final del día, ¿verdad? Hay que cumplir con un montón de tareas y las instituciones educativas, pues, la agenda no se cumple como cuando usted entra a su hora de ingreso. Entonces, en base a esos 2 elementos, como pregunta, ¿verdad? A partir de su experiencia profesional que ya ustedes tienen, me gustaría saber, y también con su criterio que hoy están presentándonos, ¿verdad? De carácter de investigación, ¿cómo se puede posicionar el profesional de la orientación dentro de un espacio educativo, ¿verdad? Pero brindando orientación laboral a estos docentes que han quedado abandonados, porque esa es la verdad, ¿verdad? Dentro de las políticas de la gestión humana del Ministerio de Educación Pública. Gracias, Isaac, porque es una consulta que incluso nos hemos hecho durante este proceso, ya que en realidad la política educativa que existe en el Ministerio de Educación Pública y parte de las funciones del profesional en orientación en estos espacios no especifican un aporte de la orientación laboral. Y yo creo que aquí nos podemos devolver a una competencia fundamental que yo les mencioné, y es la automotivación. Entonces esto viene a posicionarnos, yo como profesional de orientación, a tomar la iniciativa, a proponer talleres a mi administración, a informar a los docentes sobre estas competencias, a atender de forma individual a docentes, o ante estas situaciones emergentes que se dan, poder hacer uso de estas competencias o de estos conocimientos que nosotros tenemos. Entonces creo que la clave aquí es la automotivación, porque al no tener una política educativa que nos respalde para poder generar espacios dentro de la institución, tiene que ser decisión propia, iniciativa, compromiso, querer estar ahí y querer generar un cambio por la cultura. Entonces creo que se responde con lo que les mencionamos, automotivación, específicamente en este contexto donde todavía no existe una normativa relacionada a la orientación laboral. Bueno, muchas gracias. Gracias, Isaac. Continuamos con Cindy, la tutora del plan final. Bueno, muchas gracias. Igual que a los compañeros, felicitarlos, ¿verdad? Ha sido un trabajo arduo y con un histórico importante, ¿verdad? De resiliencia, de ir saliendo adelante, de poder sacar la investigación pues con éxito. Entonces yo los felicito por el trabajo que ustedes han hecho. Iba a hacer un comentario muy similar al de Isaac en cuanto al tema de orientación laboral, pero me voy a pegar más a una recomendación que ustedes hacen al final de la investigación, y es a la DET
¿verdad?, de fomentar investigaciones en orientación laboral. Tal vez como comentarles, bueno, la universidad, la carrera de orientación, ¿verdad?, y desde la DET, han venido los compañeros que están en gestión fomentando estos procesos de investigación. Bueno, están ustedes, ¿verdad? Tenemos un proyecto también, el proyecto de gestión de la calidad, que también tiene unos estudiantes trabajando, ¿verdad?, temas muy similares de la mano. Y también tenemos estudiantes egresados, ¿verdad?, que pues han estado vinculados o se van a vincular eventualmente, pues con la maestría de orientación, creo que es con énfasis en orientación laboral, perdón si me equivoco, ¿verdad? Entonces la de la UCR. Entonces hemos tenido, ¿verdad?, un trabajo bastante importante porque creo que hemos visualizado, ¿verdad?, desde todos los docentes y particularmente desde la gestión, la importancia, ¿verdad?, de este trabajo en el tema de orientación laboral. Tal vez yo me voy a usar como con 3 preguntas, creo, pero están de la mano. Una es en el tema de la cultura institucional, ¿verdad? Cuando iniciamos la investigación, yo les dije a ellos, y lo recalco porque aquí tenemos a la doctora Virginia Cerdas, ¿verdad?, que es de Administración Educativa. Entonces yo les decía, bueno chicos, ¿qué diferencia esto de administración, de gestión o de cualquier otra disciplina? ¿Verdad? Y ustedes hicimos un análisis muy profundo. Entonces tal vez como mencionar ese aporte más significativo, puntual desde la orientación. Voy a hacerlas todas para que las puedan como relacionar. Luego, si ustedes encontraron o tienen algún hallazgo emergente, ¿verdad?, no aquello que ya está plasmado en investigación, que está dentro de los objetivos, sino algún hallazgo emergente que ustedes digan, bueno, esto es fundamental para la orientación, ¿verdad? Esto surgió, saltó en la investigación y consideramos que es importante resaltarlo. Y por último, yo tengo la convicción, ¿verdad?, muy personal, desde que una buena investigación siempre genera investigación, ¿verdad? ¿Cuál sería, jóvenes, una luz que ustedes nos puedan dar como profesores, ¿verdad? ¿Cuál sería ese resultado o ese hallazgo de la investigación que ustedes digan, bueno, aquí se abre camino para próximas o para futuras investigaciones? Entonces, ¿cuál sería como esa categoría o esa variable o ese punto en donde eventualmente, a partir de los resultados que ustedes plantean, podríamos generar otras investigaciones? Muchísimas gracias y de nuevo mis felicitaciones. Muchas gracias, profesora. Vamos a ver si recuerdo las 3. En primer lugar, como dice la compañera, la profesora, perdón, efectivamente, ¿verdad? La cuestionante estuvo, ¿cómo esto puede diferenciarse de administración? Entonces yo creo que aquí el énfasis de nosotros como profesionales en orientación y la capacidad de fomentar habilidades desde procesos grupales, desde intervención individual, desde conocimientos que tenemos, fomentar aptitudes, habilidades y darle esta parte integral de ver al ser humano de forma holística dentro de un espacio laboral pues un poco hermético. Entonces, creo que esa oportunidad de brindar aptitudes y habilidades a las personas es lo que nos diferencia de cómo un administrador, por ejemplo, podría tratar un conflicto entre 2 personas, ¿verdad? Esa habilidad de brindar conocimientos y aprendizajes prácticos, creo que es lo que puede diferenciarnos en ese sentido. La segunda, si no me equivoco, hacía referencia, me recuerda, Un profe. hallazgo, sí, claro, perdón, un hallazgo emergente, algo que no estaba Ok, ahí plasmado. Nada. ajá, ok. En realidad hay bastantes porque a la hora de hacer un análisis hay muchísimas ideas y todos los conceptos se relacionan, pero creo que un hallazgo emergente es que los docentes efectivamente tienen un gran rol en el sistema educativo. Y creo que ahí pocas veces se ha reconocido y pocas veces se ha analizado, específicamente enfocado a las situaciones que tienen que atender. Porque están los estudiantes que no son sus hijos, pero tienen que resolver, y aquí les comento algunos ejemplos de situaciones que se han dado, encuentros físicos, donde hay lesiones físicas, donde son peleas entre varias personas. Entonces, ¿cómo el docente tiene esa responsabilidad y cómo puede intervenirlo? ¿De qué manera? Entonces, creo que un hallazgo emergente fue esa responsabilidad que el Ministerio de Educación Pública le da al docente, que no está propiamente en sus funciones, pero que tiene que hacer frente para poder desarrollarse o desenvolver sus propias funciones. Y creo que me hace falta la tercera,
¿Algún resultado que nos permita plantear nuevas Ok. investigaciones? Y creo que un resultado que pueda plantear pues nuevas investigaciones, creo que lo puedo enfocar específicamente a las competencias genéricas interpersonales, donde tenemos de dos tipos y esos tipos tienen varias competencias y tienen indicadores. Entonces, podríamos analizar, hacer una investigación de un indicador, por ejemplo. Podríamos analizar la misma automotivación de forma emergente. Entonces, yo creo que específicamente los indicadores de este tipo de competencias dan para muchísimas investigaciones relevantes que pueden llegar a tener beneficio en muchas personas y comunidades de trabajo. Muchísimas gracias. Líder, no sé si me permitan más hacer una... Claro, Sí. por supuesto. Ivania, perdón. No, que yo una de las cosas que quería acotar es a algo que mencionaba la profe Cindy, y es, ok, la División de Educación para el Trabajo ha venido haciendo un gran trabajo en relación a dejar o ver palpable la orientación laboral como tal, ¿verdad? Nuestra recomendación va dirigida a hacer cosas que no se están haciendo, que una vez que llega el profesional en orientación a un lugar de trabajo, ¿cuál es su rol específico en ese centro específico? No es lo mismo un profesional en orientación en el Ministerio de Educación Pública, en una universidad privada, pública, ejemplo. Y es importante porque, como Donovan lo mencionaba anteriormente, al final es algo político, ¿verdad? Y cómo visibilizar algo que es político, pero que también es importante, porque al final las personas que se están quemando, por decirlo así, son los docentes, somos todos los profesionales que nos encontramos en ese sistema. Entonces, quizás nuestra recomendación a la vez va dirigida a que haya más realidad para esas personas estudiantes que están saliendo a esos campos laborales y que no tienen ni idea, y lo digo desde mi experiencia, no tenemos ni idea a qué salimos específicamente, ¿verdad? Porque las prácticas nos permiten desarrollarnos desde otros ámbitos, desde otros espacios también, y no específicamente quiere decir que yo hice mi práctica en un lugar determinado y voy a salir a ese lugar. Entonces, yo creo que eso sí es importante, ¿verdad? Que haya más experiencia, más trabajo de campo, que nos permitan ir a cada uno de esos lugares y conocer cuál es esa realidad específica y no solamente centrarnos en un gran empleador como es el Ministerio de Educación Pública. Yo también sí quisiera mencionar en aras de más investigación, ¿verdad? O en otras futuras investigaciones, que quizás, bueno, acá por temas de tiempo uno no puede, ¿verdad? Entrar o ahondar más a profundidad, y sin embargo es darle la vuelta a la página, ¿ok? Entonces esas son las competencias genéricas que el personal docente pone en práctica, pero ¿cómo lo ve la comunidad educativa? ¿Cómo lo ven esos estudiantes? ¿Son esas competencias que mis profes dicen que tienen, las que tienen los profes? ¿O no son esas? O yo como profesor creo que tengo esa, pero mi estudiante ve en mí otras competencias o ve competencias nulas en mí. Entonces sí sería importante investigar a futuro y quizás eso abra una brecha de investigación que pueda ser tomada en cuenta más adelante. Sí, yo nada más iba a hacer el elemento contextual, perdón, Lidia, y es que el CTP Quepos, ¿verdad? Desde el 2018 viene con noticias nacionales, ¿verdad? Que riñas, porque ustedes hablaban del elemento de subjetividad en el accionar, pero desde el 2018, por ejemplo, hay una noticia ahí de riña entre estudiantes con 2 heridos, ¿verdad? Vino la pandemia, regresan a la presencialidad y sigue el CTP, ¿verdad? Siendo noticia nacional con el tema del espacio de aulas, con el tema de los conflictos, con el tema... Entonces es un espacio interesante de analizar. Muchas gracias. A usted, gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Le corresponde la participación a la doctora Virginia Cerdas. Muchísimas gracias. Primero, bueno, agradecerles este privilegio de estar acá en un resultado tan interesante de un trabajo final de graduación. A Ivania con esa sonrisa que contagia. Qué linda, digo yo, qué sonrisa más linda. Claro, está terminando un proceso de trabajo final de graduación y de verdad, yo me imagino la alegría que ambos pueden estar sintiendo igual a Donovan.
al equipo de apoyo también del proceso, a Cindy, a Isaac y a Kaylin, muchísimas felicidades. Sabemos todo lo que conlleva un proceso de estos. Efectivamente, cuando a mí me invitan a participar de esto, me genera, ¿verdad?, mucha inquietud y en bonito, o sea, no, porque la parte de la cultura organizacional, la cultura institucional y esto es parte de las temáticas que nosotros manejamos en el área de administración educativa. Y efectivamente, la teoría del desarrollo organizacional es la que acuña el término cultura institucional. Y lo acuña dando un aporte sustantivo y es un espacio a grupos formales y grupos informales. Entonces, ellos dicen, los grupos informales tienen a veces mayor peso que los grupos formales. Entonces, acá pues tenemos una situación bastante interesante, que esos grupos informales van a tener un impacto directo sobre la cultura organizacional de cualquier organización, llámese educativa o no educativa. Entonces, ¿cómo ustedes investigaron en un centro educativo? A mí me gustaría que ustedes nos compartieran a quién le corresponde el desarrollo de esas competencias genéricas en los centros educativos. Bueno, gracias. Nos parece muy interesante el encuadre y la pregunta porque nos obliga a pensar, a designar una responsabilidad, ¿verdad? Y si lo vemos como les comenté, de la política pública, ahorita a nadie. Pero si nos vamos a la parte integral, sabemos que desde administración educativa hay una responsabilidad de velar por esto, por proponer algunas metodologías de gestión, estrategias de articulación y otras tal vez ideas o decisiones que se puedan tomar desde la administración, que vendría a ser también un aporte y una responsabilidad. Sin tal vez hacer gran alarde de nuestra hermosa disciplina de orientación, pues concuerdo con mi compañera y creemos que en este caso sería profesional en orientación por el tema de trabajar con competencias específicamente, como yo lo relacionaba con habilidades y demás. Pero creo que si tenemos que mencionar a alguien, pensaría que el director, en este caso, tiene gran aporte, una responsabilidad muy importante y el profesional, por su criterio técnico, sería un gran responsable en este caso. Y a nivel individual, pues hablamos de cada docente, del conserje, del oficial de seguridad, del mismo estudiante. Entonces, pues lo resumiría, profesional en orientación con un inmenso apoyo o de forma equitativa con el director de la institución. Yo para agregar, sí quisiera mencionar que, como lo decía Donovan, es un trabajo meramente interdisciplinario. Ok, la persona directora gestiona esos espacios y, como lo mencionaba Donovan, nosotros como profesionales en la materia, ¿verdad?, de orientación laboral, lo realizamos y lo hacemos posible. ¿Por qué? Porque somos las personas que conocemos teóricamente y prácticamente cómo se realizan esos procesos desde orientación individual, pero enfocados desde orientación laboral. Entonces, yo mencionaría que podría ser un tema interdisciplinario. Obviamente, ¿verdad? Uno solo cuesta mucho generar esos espacios, pero sí desde otras personas, ¿verdad? Nutriéndonos desde esos apoyos que le darían sentido a la capacitación o al mejoramiento de esas competencias genéricas interpersonales como tal. Muy bien. Me gusta, o sea, me gusta pensar de que nuestros estudiantes desde la carrera de orientación pueden tener esa participación activa, ¿verdad?, directa en el impacto del desarrollo de la cultura organizacional. Independientemente de a dónde vayan, en qué contexto, yo creo que eso es algo que se debe trabajar de manera intencionada. O sea, no se puede dejar por la libre. Creo que tendría que haber una planificación intencionada en relación con esto, porque de la cultura
institucional va a depender el sentido de pertenencia, va a depender la identidad, va a depender un montón de factores que son al final sinónimo de excelencia o de calidad de la misma oferta educativa. Entonces, qué dicha que ustedes lo tienen tan claro. Ahora, me llama la atención que ustedes dicen en las recomendaciones que se debería de replantear, lo dicen así, la política educativa. Sin embargo, en la política educativa, en los principios que se maneja un principio, por ejemplo, basado, centrado en la persona, otra en una identidad de una ciudadanía planetaria, otra en una ciudadanía digital con equidad social. Tenemos también una educación para el desarrollo sostenible, una evaluación transformadora y finalmente un enfoque basado en derechos y deberes de los ciudadanos. Y si nos vamos a la política curricular, esta política curricular le está devolviendo la responsabilidad a los centros educativos de su propia autonomía. Eso implica velar por sus procesos de educación continua. Entonces, se le está diciendo, ustedes son responsables. Más bien, lo que tendríamos que ver es cómo lo estamos interpretando en los centros educativos, porque a veces hay un discurso que se dice que desde el Ministerio de Educación Pública no tenemos respaldo, que no se puede, pero eso, si nosotros nos vamos al discurso que se mantiene en la política curricular, los principios y los retos de la política curricular, nos dice todo lo contrario. Nos da una responsabilidad directa a los miembros de cada centro educativo de velar por esos procesos de educación continua y esos procesos colectivos, ¿verdad? Entonces, yo me cuestionaría si es un replanteamiento a la política educativa o curricular o es una reinterpretación de los sujetos que estamos inmersos en los contextos educativos para hacer lectura correcta de lo que ahí se está diciendo y de la responsabilidad que se nos está asignando también desde estos directrices que maneja el sistema educativo. Entonces nada más quería, ¿verdad? Dejarles esa inquietud por ahí para ese cuestionamiento que nos podríamos estar haciendo. Así es que muchísimas gracias, compañeros, por sus aportes. Muchísimas gracias y precisamente está relacionado totalmente a lo que usted nos expresa y para detallar, efectivamente, ¿verdad? Se da esa responsabilidad y se nota una diferencia porque la política, hablamos de conceptos grandes, un paraguas inmenso, que a la hora de asumir esa responsabilidad nos damos cuenta que hay una diferencia. Entonces tal vez por ahí va la recomendación de replantear una que incluyera conceptos tal vez más detallados, pero sabemos que una política pública pues es bastante grande a nivel curricular también, pero totalmente valioso el comentario porque sería importante definir dónde están esas pequeñas oportunidades de mejora. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya cuando uno llega a esta parte no hay muchas preguntas que hacer. Pero bueno, yo quiero en principio felicitarles por llegar acá. Como bien Cindy lo menciona, ha sido un proceso, ¿verdad? Que ha tenido sus matices, pero bueno, qué dicha que están acá. Yo, cuando leo su trabajo final de graduación, y bueno, por cosas de la vida, hoy Vicky nos acompaña, que es del área de administración educativa. No estaba así planeado inicialmente. Fue un cambio de último momento por otra situación que Víctor tenía que asumir. Pero en la nueva perspectiva de la Universidad Nacional, se nos invita a las unidades académicas para tener trabajos de investigación más multi, inter y transdisciplinarios, ¿verdad? Desde las MIT, que han llamado así.
Entonces, yo me pensaba, específicamente pudo haber sido un ejercicio de un trabajo en el cual se hubiesen vinculado, por ejemplo, estudiantes de administración educativa y de orientación, ¿verdad? O sea, calza perfectamente. Y en el consejo académico hablábamos justamente, Vicky, ¿verdad? Bueno, cuando estábamos trabajando en esa planificación del plan de mediano plazo institucional, decíamos, bueno, empecemos por nuestros estudiantes en la DED, ¿cómo podemos ir haciendo trabajos de investigación desde ambas disciplinas? ¿Sí? Creo que esto es un ejemplo de eso que se pudo haber hecho, pero bueno, ustedes lo han trabajado muy bien y han trabajado el tema de las competencias y más desde la orientación laboral. Bueno, cuando Cintia hace la pregunta de que qué nuevos investigaciones se pueden realizar, Donovan dice que muchas, muchas cosas, pero quisiera en específico que me cuenten, o sea, que si ustedes tuvieran que a partir de esa investigación tener un nuevo abordaje de un fenómeno, ¿verdad? Digamos en el plano investigativo, ¿qué abarcarían o qué investigarían? Más específicamente, Donovan, o sea, no desde muchas cosas, claro que son muchas, pero digamos en específico, porque ustedes saben que en este proceso y este trabajo de investigación, pues van a consultar los estudiantes que van a iniciar ese proceso, ¿verdad? Y es muy importante que ellos puedan ver, como decía Cindy, luces de qué vacíos de pronto ustedes sintieron, que porque una investigación, ¿verdad? Siempre más bien nos plantea nuevas interrogantes, nuevas cosas por investigar. ¿Creen ustedes que se podría trabajar? Entonces, una en específico o dos, no sé, pero digamos, a partir de lo que ustedes investigaron, ¿qué podríamos abordar? Si ustedes tuvieran que iniciar nuevamente el proceso, ni me lo recuerden, dice, en el estado de la cuestión, ¿qué necesitamos? ¿Qué encontramos y qué podríamos investigar? Bueno, yo no soy Donovan, pero sin duda alguna, yo, ¿verdad? Iniciaría por conocer también cómo es esa comunidad específica, ¿ok? Porque nosotros tenemos una cultura institucional basada por estudiantes, pero ¿qué está pasando en la comunidad? ¿Se está viendo reflejado lo que pasa en la comunidad en el colegio o son docentes totalmente apartes y diferentes? Yo, si tuviera que volver a iniciar esta investigación, creo que sería un plus que le agregaría en la comunidad, cómo es esa comunidad específica, cómo es esa cultura de esa comunidad específica para nutrir y, ¿verdad?, ver reflejado si se ve entrelazado con la cultura institucional, específicamente del Colegio Técnico Profesional de Quepos. Al menos yo, Ivania, sería lo que investigaría extra, la comunidad como tal. Yo tal vez dos ideas. Puntualmente, las competencias genéricas, específicamente en los mismos estudiantes. La utilización, darles la responsabilidad de entender si sucede, si hay situaciones tan críticas en el comportamiento humano, ¿por qué no? Puede ser una respuesta o una solución, estas mismas competencias enfocadas en ese aspecto. Entonces, yo me acercaría más a la realidad de ese comportamiento, al entenderle a ese comportamiento y ver de dónde, no solamente de dónde emana, sino también qué responsabilidad tiene la persona. Y me uno al comentario de la compañera Virginia, que creo que es fundamental, que es una línea de investigación plena que da pie, y es cómo desde orientación puede aportarse a esa política educativa o a esa política curricular, pero ya investigando cuáles son los componentes específicos que primero se diagnostican para saber qué se necesita y después cómo desde la disciplina se puede alcanzar ese objetivo puntualmente. Entonces creo que el acercamiento desde las competencias a la población estudiantil y al estar inmersos en esa identificación de necesidades a nivel macro, que es una política, ¿verdad? Para analizar qué aspectos de orientación se podrían aportar. Creo que serían dos aspectos o tres con el de mi compañera puntuales. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y sus aportes. En estos procesos, en realidad, estas defensas son espacios académicos
que nos nutren a todos, ¿verdad? Entonces, gracias por el compartir. Nosotros vamos a pasar, voy a tener aquí la grabación, vamos a pasar a una sala alterna donde vamos a tener una deliberación y luego regresamos con ustedes. Entonces, vamos a ver, vamos a ponerle pausa aquí esto. Bueno, jóvenes, en este proceso siempre oramos un poquito, hablamos de todo un poco. Creo, a nosotros se nos hace muy corto, creo que a ustedes seguramente muy largo, ¿verdad? Aquí es donde la noción del tiempo cambia, de acuerdo a los intereses. Bueno, quiero comunicarles que la decisión del Tribunal Evaluador Falta es... Vicky. ay, falta Vicky. No, ay, sí, perdón. Espérate, para ver, se nos quedó. Perdón, me falta Vicky. Sí, no, gracias. ¿Qué vacilón? Está en la sala 1. Es que aquí tiene cuenta regresiva, entonces seguramente si ya no le dio a salir, ya quedan 5, ahí viene. Ya casi viene, ahí está. Ok, muy bien. Se nos había quedado Vicky por ahí, ya llegó. Bueno, jóvenes, Donovan e Ivania les decía que el Tribunal Evaluador ha dado por aprobado el trabajo final de graduación. Eso significa que ustedes ya cuentan con todos los requisitos para ser profesionales de la licenciatura y el trabajo se ha aprobado con una nota de 9.5. Queremos motivarles para que ustedes sigan dejando huella en sus lugares de trabajo. Acogemos también las recomendaciones que hacen, ¿verdad? La unidad académica, creo que sus procesos son enriquecedores en todos los términos, ¿verdad? Para nosotros, para toma de decisiones y, bueno, felicitarles, licenciada y licenciado en orientación. En realidad, nos complace mucho que hayan podido finalizar este proceso. Un agradecimiento profundo a Cindy, que los acoge y que les acompaña, y a Kaylin, a Isaac, que también les acompaña en este proceso para culminar su licenciatura. Siempre les digo en estos procesos, cierran un proceso, pero inician nuevas oportunidades. Y aquí la motivación siempre a dejar huella, y creo que ustedes lo van a hacer en sus espacios laborales. Y creo que este trabajo de investigación también puede abrirles puertas para seguirse especializando en ello y poder trabajar, ¿verdad? A futuro también en procesos donde el profesional de orientación quizás no ha profundizado mucho. Así que muchas felicidades. Voy a hacerles entrega vía correo electrónico del acta, felicitarles a ustedes y a sus familiares, a quienes han estado acompañándoles allí, ¿verdad? En todo momento. Creo que eso es un logro de todos y todas, así que muchas felicidades también a quienes han estado acuerpándoles y acompañándoles en este proceso, animándoles para seguir adelante y no tirar la toalla, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades. Donovan y Ivania, yo les voy a mandar el acta. Tal vez si me escriben ahí el correíto en el chat. Y bueno, doy el espacio si hay alguna persona que quiere estrenar algunas palabritas en este momento. Pueden también activar sus cámaras, quienes están por ahí también, ya en este momento. Y si quieren, pues, dar algunas palabras, pueden hacerlo mientras envío el acta. Me lo envían, muchachos, porque ahí tengo el Ivania. Bueno, yo quiero aprovechar este espacio, ¿verdad? En primer lugar, compartir que obviamente estamos sumamente contentos por el logro, por haber llegado aquí. Fue un camino bastante fuerte, con altos y bajos, pero estamos aquí, nos mantuvimos perseverantes, eternamente agradecidos con Isaac y Kaylin, eternamente agradecidos porque nos conocimos por muchas circunstancias y nos apoyaron de una forma magnífica. La profesora Cindy, que para nosotros fue como el ángel que necesitábamos, por ejemplo, y también nos ayudó a usted, Lidia, que también pues ha estado ahí desde la administración, y a Virginia, que la conocía de vista, pero en realidad fue un gusto conocerla, y qué dicha que
por las circunstancias de la vida fue ella que tenía que estar, ¿verdad? Que estaba familiarizada con esta parte de administración educativa. Entonces, creo que todo pasa por algo. A nuestras familias, a mi familia principalmente, que ellos han visto, ¿verdad? Que le preguntan a uno y la tesis y cómo va todo, pues ya, ya está listo y eternamente agradecidos con todos ustedes, el sacrificio. Y fue fuerte a nivel personal también, que a veces sentíamos que no éramos capaces o a veces sentíamos que no teníamos un buen producto, pero en conjunto, personal y gracias a ustedes y a la profe nos dimos cuenta que eran ideas. Entonces, eternamente agradecidos por el espacio y pues no, yo creo que la gratitud es lo que ahorita siento más que nunca. Gracias. A mí me gustaría agregar algo, porque al principio les hice solo la pregunta, pero no aproveché como la oportunidad también para felicitarles, obviamente, en primera instancia, porque es un gran logro, ¿verdad? Ya pues son licenciados, esto les va a abrir muchas puertas y obviamente para uno es como un momento, ¿verdad? También muy importante en su carrera profesional. Y sé y estoy consciente de que esta fue una oportunidad, una gran oportunidad de crecimiento personal, ¿verdad? También, no solo a nivel profesional, sino también personalmente, y que ustedes pudieron, ¿verdad? Tener una, o sea, la capacidad de resiliencia, lo más alto, ¿verdad? Y lograr enfrentarse a un montón de cambios, a un montón de situaciones y tener que hacer un montón de modificaciones que tal vez al principio no tenían pensado, salirnos de la zona de confort y demás para tomar decisiones distintas y lo lograron, ¿verdad? Y ya estamos aquí, hoy por dicha, ya a esta hora ya son licenciados con una gran nota también en su trabajo, entonces muchísimas felicidades, de verdad que sí. Muy bien, no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, ahí Vicky, felicidades, licenciada Ivania y licenciado Donovan, sacaron la tarea de manera excelente. Cindy, muchas felicidades, jóvenes, que disfruten ese logro cada uno. Bueno, no sé si quieren tomar alguna foto, chicos, o algo así. Les mandé el acta, me dan acuse de recibo, nada más. Y no sé si quieren tomar alguna fotografía de recuerdo. Sí, Voy a claro. tener Hay las personas que acompañan, hay familia y demás, amigos. Sí,